Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces vamos a hablar de páncreas endocrino. Si hablamos de páncreas endocrino, entonces lo primero que tenemos que recordar un poquitico la anatomía, para que ustedes la vayan a estudiar, pero recordémosla un poquito. Entonces recordemos que su localización es netamente retroperitoneal. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, hemos tenido que haber retirado el estómago y parte del intestino para poder localizarlo, ¿cierto? En el mesogastrio, pero efectivamente es un órgano que está por allá atrás. Mire su conexión con el vaso y mire cómo su cabeza encaja en las porciones del duodeno, ¿cierto? Recordemos sus partes. Tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo, una cola y un proceso que se llama el proceso uncinado. Y que desde el punto de vista anatómico es uno solo, miremoslo, es uno solito. Pero desde el punto de vista fisiológico e histológico son dos. Porque si usted ve esta imagen histológica, observa que está rodeado por canalículos, ¿cierto? Y poracinos pancreáticos que hacen parte del páncreas exocrino y que está relacionado con la parte digestiva. Pero si usted se da cuenta, aquí también tenemos una estructura que se llama el islote de Langerhans y hace parte del páncreas endocrino que nos interesa hablar. A partir de esa estructura que acabamos de ver, me voy a devolver, que es este islote de Langerhans, ¿cierto? Podemos observar unos tipos de células, principalmente estas tres, las células alfa, las células beta, las células beta. Las células alfa secretan glucagón, las células beta secretan, entre otras cosas, insulina y otros productos de degradación. Tomado mucha importancia en los últimos años, que se llama la amilina, ¿cierto? Las células beta, la somatostatina, no es la misma somatostatina secretada en el hipotálamo, ¿cierto? Esta es otra somatostatina. Y las células F, que tienen que ver más con la parte digestiva. Si hablamos entonces, como ya le dije, desde el punto de vista anatómico no tenemos sino un solo páncreas, pero desde el punto de vista fisiológico, ese solo páncreas tiene doble función. Una función exocrina que tiene que ver más con toda la parte digestiva, que después hablaremos de ella, y la que me interesa hoy, que es la parte endocrina. Entonces, si observamos este islote de Langerhans, ¿cierto? Y vemos las células beta, las células delta, las células alfa, con sus respectivas secreciones. Y una cosa muy interesante que tiene el páncreas es su relación con una estructura como es el colédoco, que es el que nos trae la bilis desde el hígado, ¿cierto? Pero es más en la parte netamente exocrina. En la parte endocrina, este señor, entonces ya no vierte sus secreciones aquí al duodeno, sino que lo hace a la sangre mediante principalmente dos hormonas, aunque hablamos de la somatostatina también, la insulina y el glucagón. Simplemente para darles una abrebocas de lo que vamos a hablar, diremos que entonces es un regulador el páncreas a partir de estas dos hormonas de los niveles de azúcar en la sangre. Si hay un nivel bajo de azúcar en la sangre, se estimula este páncreas y el glucagón es segregado por las células alfa de los islotes de Langerhans que ya estamos viendo, haciendo que el hígado descargue glucosa en la sangre y restableciendo los niveles normales. Al contrario, si por el contrario se nos sube los niveles de azúcar en la sangre, como ya veremos ahorita por qué, por algo que es normal, entonces inmediatamente el páncreas reacciona, secreta insulina a partir de las células beta para que sean secretadas y disminuyamos los niveles de azúcar en la sangre, partiendo de la base hacia donde los vamos a llevar. Resumen, miren esta imagen. Este nuevamente es un islote de Langerhans.
Estos son acinos pancreáticos de tipo exocrino. Entonces, de manera general podríamos decir que tenemos un 70% de células beta, un 20% de células de glucagón, 5% de somatostatina, algunas células G y algunas células PP. Pero me interesa nuevamente insistir en estas tres. La insulina, su principal función es disminuir el azúcar en la sangre, o sea, disminuir la glucemia. El glucagón, aumentar la glucemia. La somatostatina tiene una función paracrina y endocrina. Paracrina para inhibir la liberación hormonal y endocrina para la motilidad intestinal y biliar. Diríamos que entonces la somatostatina es un regulador de las dos en realidad, para que ninguna se eleve cuando no tiene que elevarse ni patológicamente mucho menos. Si observamos esta imagen histológica que ustedes la vieron en las prácticas del semestre pasado, ¿cierto? Entonces podemos detectar fácilmente. Quiero que ustedes miren fijamente la imagen, hagan el ejercicio y miren dónde hay islotes de Langerhans. Aquí tenemos uno señalado, ¿cierto? Aquí nos señalaron uno que es islote de Langerhans. Creo que es claro. Si le ponemos fe, yo podría decir que aquí hay otro, que aquí hay otro, que aquí hay otro, que aquí hay otro. Aquí parece que hubiera otro, ¿cierto? Entonces, es muy bien puesto su nombre, ¿no? De islotes, porque ellos están separados. Mire que no están como los acinos pancreáticos que están unidos unos con los otros, ¿verdad? Bien. Entonces, si nos metemos netamente a la parte fisiológica, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que nuestro régimen alimenticio, ¿cierto? Y cuando hablo de nuestro régimen alimenticio, estoy hablando de todos los seres humanos. Parte de la base de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Sin embargo, a nivel mundial, pues los carbohidratos predominan en la dieta de los seres humanos. ¿Qué sucede con los regímenes alimenticios en los cuales los carbohidratos están presentes, como digo, que son todos? Aumentan la secreción de insulina. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? La insulina cumple un objetivo que es el del almacenamiento de energía. Entonces, pero bien, pensemos en esto, pensemos en todo, todos allá pensemos, hagamos un ejercicio entre todos, ¿vale? ¿Y qué pasa si el alimento que consumí tiene muy buena cantidad de carbohidratos, prácticamente en exceso para mantener mis niveles de ahora, los que yo necesito en este momento? Porque partamos de la base que ustedes ya conocen en bioquímica, que el combustible que utilizamos de inmediato son los carbohidratos. Pero si yo consumí en esta porción de comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, carbohidratos que sobrepasan mis necesidades de este momento, ¿qué sucede con esos carbohidratos? Entonces, se depositan en forma de glucógeno, y ustedes saben de eso más que yo en bioquímica, ustedes me pueden dar sopa y seco al respecto, en forma de glucógeno, y miren dónde lo metemos, en hígado y en músculo, ¿cierto? El exceso que no se puede almacenar como glucógeno, pero digamos que la comida fue supremamente grande, entonces usted tomó glucosa para utilizarla ahora, el exceso lo cogió y lo convirtió en glucógeno, lo metió en el hígado, lo metió en el músculo, pero le siguió sobrando carbohidratos. ¿Qué hace el organismo inmediatamente? Ya no tiene dónde más depositarlo en el hígado, ya no tiene dónde más depositarlo en el músculo, entonces lo convierte en grasa y lo conserva en el tejido adiposo. Ahí está la explicación de por qué me engordo. Pues y traga mucho, ¿qué quiere? ¿Que no engorde o qué? Pues mire, aquí está la razón, ¿verdad? Si usted toma más o consume más carbohidratos de los que necesita y de los que puede acumular, pues los termina convirtiendo en grasa, ¿cierto? Pero ¿gracias a quién? Entonces, ¿quién juega un papel importantísimo aquí? Nuestra amiga, la insulina, porque ella es la que se encarga de hacer ese almacenamiento. No ella, lógicamente, como veremos y como siempre hemos dicho de las hormonas, ellas solamente dan órdenes y por eso se llaman primeros mensajeros, primeros mensajeros. Entonces, ¿qué es la insulina como estructura
de hormona. Es un polipéptido de 2 cadenas de aminoácidos conectadas por iones disulfuro que se unen con una proteína receptora activada en la membrana que produce los efectos subsecuentes, ¿verdad? Veámosla acá. Entonces la insulina, ¿cierto? Y que lógicamente, ¿qué es lo más importante? Que al ser una hormona, entonces para que pueda trabajar, ¿qué requiere? Pues requiere un receptor, un receptor. Aquí está la membrana celular y aquí está uniéndose nuestra amiga insulina con su receptor para que, mire, dentro de la célula produzca ¿qué? Básicamente se una a una proteína G que haga que se comience a disparar efectos de tirosinasa, produciendo fosforilación de enzimas, como veremos ahorita poco a poco. Y entre otras cosas, ¿qué termina produciendo? ¿Qué órdenes da la hormona, la insulina, para que la célula actúe? Que transporte glucosa, que sintetice proteínas, que sintetice grasas, que crezca y se exprese genéticamente. Esto de manera general, pues. Esto es una visión rápida y general, pero no específica para lo que necesitamos. Recordemos entonces que la insulina tiene una semivida de 6 minutos, rápida, ¿no? Desaparece a los 10 a 15 minutos. La insulina se une a receptores de células efectoras, como lo acabamos de ver. ¿Y qué pasa con el resto de la insulina cuando ya no la necesitamos más? Pues termina, como todas las sustancias en el organismo, sufriendo procesos de metabolismo y degradación, en este caso gracias a una enzima que se llama insulinasa y que la encontramos entre otras regiones en hígado, en riñones, en músculo, ¿cierto? Que se encargan de hacernos desaparecer a nuestra buena amiga, la insulina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el patrón de secreción de insulina? La pregunta que uno se haría es, ¿todo el día estoy secretando insulina? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, la secreción de insulina basal, o sea, la que tenemos cuando no estamos consumiendo alimentos, responde a la necesidad del sujeto y el páncreas segrega insulina adicional después de las comidas. Entonces, mantenemos una secreción muy poquita, muy bajita de insulina, mire, mientras no estamos comiendo ni nada, pero miren el pico que sucede luego de que desayunamos, luego de que comemos, luego de que cenamos, y miren cómo se aplana al acostarse, sigue haciendo una secreción basal, ¿cierto? Que no es tan importante como la que sí tenemos, y devolvámonos acá los picos de insulina que se producen luego de cada una de las comidas, ¿verdad? Entonces, decimos que la activación de receptores, ¿cómo se hace? Ya lo vimos, pero volvámoslo a repetir. La proteína receptora posee 2 porciones, una en la región de la membrana, otra hacia adentro del citoplasma, que hace procesos de ¿qué? Ya lo dije, fosforilación activa. ¿De qué tipo? Ya veremos. ¿Qué información manda? Ya veremos. La insulina es una de las hormonas de tipo peptídico. Al ser una hormona de tipo peptídico, entonces se comporta como tal. Tiene que ser sintetizada a nivel de los ribosomas, ¿cierto? Como lo estamos viendo, observando ahí, en forma de preprohormona. En este caso se llamará preproinsulina. Preproinsulina. Que ingresa al retículo endoplásmico de las células beta y allí se encuentra con unas enzimas endoplasmáticas que le hacen cortes, se llaman o enzimas microsómicas, como dice ahí, me produce cortes a esa preproinsulina, que es una hormona grandota, largota, pero inactiva. Recuerden que estas hormonas tienen esa particularidad, que se crean como preprohormonas, esas peptídicas y proteicas, pero que tienen el problema que cuando apenas se sintetizan, son largotas, pero son inactivas biológicamente. Entonces, comienza a hacer su proceso de activación y lo primero que hace es que ingresa al retículo endoplásmico de las células beta, sufre cortes, ¿cierto? Y al sufrir cortes, ¿qué pasa? Cada vez se va volviendo más activa. Del retículo endoplásmico pasa al aparato de Golgi, donde se almacena en vesículas, ¿cierto? Sufrir, mire que entonces ya se terminó de sintetizar y se llama preproinsulina. Cuando ingresamos al retículo endoplásmico ya se llama proinsulina cuando sufrió los primeros cortes. Y cuando llegamos ya aquí al aparato de Golgi y se almacena en vesículas y va a salir como proinsulina, ¿cierto? Sufre una decisión final y termina saliendo como insulina y dando otros derivados, como ya vimos la milina, el péptido C, entre esta imagen.
Es el mecanismo implicado en la secreción de insulina por parte de las células beta. Yo esta imagen la tengo más adelante. Esta la recuperé de un libro de farmacología, ¿cierto? Que un libro que me llegó nuevo de farmacología. No, no, mentira, no es tan nuevo, 2019. Pero esta imagen me pareció muy bonita. La tengo de otro libro, ahorita se lo voy a, la tengo aquí. Pero quiero que observen, entonces, la glucosa, ¿cierto? Está la célula beta, mire, está la célula beta. Cuando consumimos comida rica en glucosa, esa glucosa penetra a la célula beta, entra al ciclo del piruvato, aumenta los niveles de ATP, ADP, pues de ATP puesto. Este ATP se fosforila y lo que hace es que cierra este canal de potasio. Al cerrar el canal de potasio impide que el potasio se siga saliendo de la célula y la célula entra en un proceso de despolarización. Esta despolarización hace que abra canales dependientes de voltaje de calcio. El calcio ingresa a la célula, mira aquí canal dependiente de voltaje. ¿Y a quién busca? A esos gránulos de secreción que vimos hace rato que estaban en el aparato de Golgi y por exocitosis hace que la insulina salga. Por eso, si vieron la imagen donde veíamos desayuno, entonces usted desayuna, aumenta los niveles de carbohidratos, la glucosa entra a la célula beta y hace que se secrete insulina. ¿Para qué? Para que los excesos de carbohidratos que tomamos, la insulina nos ayude a ¿qué? A almacenarlos en músculo, en hígado y si sigue habiendo excesos, los terminamos depositando en los adipocitos en forma de grasa. ¿Sí? Lo sencillito que es. Uy, aquí esta imagen. Voy a dejarles esta imagen. Una pregunta, Sebastián, ¿les llegaron las clases? ¿Sí les están llegando las clases que les estoy enviando? Ah, bueno, si es que me quedé con la duda si de pronto habían llegado o no habían llegado. Entonces, con esta clase, mire, cuando la vayan a revisar, quiero que revisen toda esta imagen. Yo no lo voy a explicar porque aquí esto tiene mucho de bioquímica y vuelvo a insistir, los berracos para la bioquímica son ustedes, pero ya más o menos se lo expliqué ahorita. ¿Sí me entiende la misma imagen? Y quiero que por favor para el examen final lean diabetes mellitus, ¿cierto? Lean diabetes mellitus. Pero primero pues tienen que tener la clase porque no van a entender mucho de diabetes si no ven la clase de hoy. Primero la clase de hoy, por eso no les había dicho, ¿vale? Para que lean un poquitico de la fisiología. Solamente no van a leer tratamiento, ni diagnóstico, ni vayan a la ADA 2021 para verlos. No, solamente quiero que lean qué es la diabetes tipo 1, qué es la diabetes tipo 2, qué es la diabetes estacional y la fisiopatología, no más, solamente eso, pero porque es lo que pueden entender ahorita primero entendiendo la clase. Entonces tengan en cuenta esta grafiquita, ¿vale? Y esta otra, se ve muy compleja, no, ofrezco que no es tan complejo. Yo ahí les hice un pequeño resumen ahí. Tengan en cuenta los receptores. Pero bien, también me tuve, revisando este otro. Entonces, fui y tomé también del libro de farmacología también esta imagen que me parece muy interesante. Y aquí, entonces, lo que tenemos ya es la glucosa, aquí en la célula, actuando sobre la célula muscular, a partir de con la insulina, lógicamente, y la insulina actuando en el hígado. Esto lo voy a volver a repetir, pero lo que dice acá, miren, está en la figura 37.3, este es del libro del doctor Velázquez, doy los créditos, perdónenme que no los escribí, pero doy los créditos desde el libro del doctor Velázquez, la farmacología del doctor Velázquez del 2019, la editorial es panamericana, ¿vale? Mecanismo de traducción de la señal de la insulina. Aquí están las principales vías activadas después de la unión de la insulina. Miren la insulina aquí, porfa. Miren aquí el receptor. ¿Sí ve que el receptor tiene dos partes? A su receptor en células musculares. Esta es la célula muscular y esta es la célula hepática. Dice que tras dicha unión, mire esta unión, se produce una autofosforilación del receptor, o sea, de este señor, lo que, perdóname, lo que estimula la actividad catalítica. Como consecuencia se fosforilan sus sustratos del receptor insulínico IRS1. Ustedes lo verán aquí, el IRS1 y el IRS2. Y mira aquí una P de fosforilación. De forma que estos pueden asociarse a al fosfatilinositol 3 sinasa o PI3, es este que están mostrando acá, ¿cierto? Esta cataliza la formación de fosfatilinositol a trifosfato S en la membrana plasmática. Ese PIP, que es este PIP3,
estimula la actividad de la proteincinasa, dependiendo de todo este proceso bioquímico. Lo que único que me termina diciendo es que son esas actividades de fosforilación activa que les dije hace rato, ¿se acuerdan? Esto es para ponérselo más específicamente, para que tenga más. ¿Y qué termina? ¿En qué termina? Miren esto. En el hígado, disminuyendo la gluconeogénesis y aumentando la síntesis de glucógeno. En el caso de la célula muscular, aumentando la captación de glucosa. Miren otra vez. Entonces, ¿se contenta con eso? Sí, aumenta la captación de glucosa en el músculo, en células adiposas. También la membrana celular aumenta la permeabilidad. No solamente se contenta la insulina con actuar sobre la glucosa para hacer lo que ya acabamos de ver, sino que, mire, también actúa aumentando la permeabilidad para aminoácidos, potasio, magnesio, fosfato. Y luego hay actividad de otras enzimas, como ya lo veremos, y también se ha detectado que no solamente se contenta la insulina con esto, sino que produce otros efectos más lentos a nivel de RNA y DNA. Recuerden entonces que la principal función de estas hormonas es mantener estable los niveles de glicemia, como lo están viendo en esta balanza, en la cual hay hormonas que bajan el azúcar en la sangre, como la insulina, o sea, es una hormona hipoglicemiante, y hay unas hormonas que aumentan el azúcar en la sangre, como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, ¿cierto? Tengas en cuenta que el glucagón y las catecolaminas son hiperglicemiantes de acción rápida, mientras que el cortisol, la hormona de crecimiento, son hormonas de acción lenta a pesar de ser hiperglicemiantes. Bien, bien. Entonces vamos poco a poco. Ya les dije todo en realidad, pero vamos metiéndonos un poquito más, ¿vale? Veamos este cuadrito que me parece muy interesante. Entonces, yo consumo, pensemos todos allá, y hoy cuando estén a la hora del almuerzo, o de un rato, los que no han desayunado, no sé. Entonces, el consumo de una comida rica en carbohidratos. ¿Eso qué hace? Pues que inmediatamente se eleven los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Por razones obvias. ¿Eso qué me despierta inmediatamente? Que el páncreas secrete ¿qué? Insulina. ¿Y esa insulina qué función tiene con respecto a esta glucosa en sangre? Que haga una captación rápida, un almacenamiento y un aprovechamiento. Estas tres cosas nos ayuda a la insulina con nuestra glucosa en sangre. Y cuando hablamos de captación rápida, almacenamiento y aprovechamiento, ¿dónde? En músculo, en hígado y en tejido adiposo si todavía me sigue sobrando más. Si yo consumo lo que necesito y lo que necesito ahorrar y no me sobra, pues no engordo, no tengo por qué engordar, ¿cierto? A menos que tenga una alteración pues de los receptores de insulina, pero esos son temas de otro que no nos corresponden, ¿no? Entonces decimos que la insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Sí, señor. Eso ya lo vieron en bioquímica, pero lo vamos a volver a repetir acá. Durante el día, la utilización de energía por el músculo no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos. Miren lo interesante. Por eso la gente que hace ejercicio es tan magra, ¿cierto? Que lo estoy hablando de deportistas de alto rendimiento. El músculo consume glucosa cuando ya hacemos de ejercicio de moderado a intenso. Jugar parqués no es ejercicio moderado a intenso. Y una vez descártenlo allá los que lo están pensando ni jugar cartas, ¿cierto? Ni jugar dominó. Ni ir al gimnasio a ver el instructor 15 minutos charlar y devolverse para la casa. Tampoco, eso no vale como ejercicio moderado a intenso. Horas después de las comidas, también, ¿cierto? Cuando ha pasado ya mucho tiempo después de las comidas, entonces, ¿podemos echarle mano a la glucosa del músculo? Sí. Si el músculo no se ejercita después de las comidas, los excesos de carbohidratos en el músculo se almacenan en forma ¿de qué? De glucógeno. De glucógeno. ¿Para qué? Para aprovecharlo más tarde con fines energéticos. Entonces siempre piensen en esto, mis hijos. Entonces, no sé, yo voy a decir de una persona normalita, yo no sé, ustedes, pues yo no sé si lo harán de igual manera. Entonces, si usted toma un desayuno a las 7 de la mañana, ¿cierto? Y empieza a hacer sus labores del día, cualquiera que ella sea, ponga la que sea, trabajo de oficina, trabajo en el campo, estudiante, lo que sea. Seguramente que a las 8 de la mañana no va a estar otra vez en la cafetería, eso espero.
a las 10 de la mañana ya comienza a sentir hambre. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa de utilización rápida ya se han acabado. Recuerden que rápidamente los utilizamos. Para acabarlos todos necesitaremos las 8 horas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habla de esto? Que los higos de carbohidratos en el músculo se forma glucógeno y se aprovechan más tarde con fines energéticos. Cuando ya desciendan los niveles de glucosa en sangre, entonces tenemos que sacar. Si no consumimos, tenemos que sacarlos de algún lado y podemos sacarlos. Uno de los buenos depósitos es el músculo. ¿Qué hace la insulina? Facilita el transporte de glucosa a través de la membrana muscular. Permítame, me devuelvo. Qué pena, mis hijos, me devuelvo. Es solamente para aprovechar este gráfico. Si lo ven aquí en el músculo, miren aquí la glucosa entrando y aquí hay este señor, un transportador que se llama GLUT4. Si lo ven acá, permitiendo la entrada y aquí la insulina haciendo ese favor, ¿no? Luego de una... Ah, bueno. Entonces ya sabemos cómo utilizamos nuestro amigo el músculo, ¿cierto? Y el hígado, uy, el hígado es fundamental, mis hijos. Entonces, luego de una comida, la mayor parte de la glucosa es almacenada en el hígado en forma de glucógeno. Pero yo quiero volver a insistir en algo, mis hijos. El hígado es como, haga de cuenta como si fuera una bodega donde yo voy a almacenar cosas, ¿vale? Las bodegas se llenan y el hígado se llena. Es una bodega que se puede llenar. Entonces, o sea que no es ilimitado, o sea que usted no le puede echar y echar y echar y echar, no, llega un momento que ya se llena y dice, no más, yo no soporto más, en forma de glucógeno. Para ser utilizado en los periodos de ayuno, volvemos a insistir, han pasado 6 horas y no he podido ir a la cafetería, como glucosa nuevamente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Aquí viene una cosa muy, muy interesante. Entonces, necesito su bioquímica y sé que la bioquímica que ustedes ven es muy buena y que ustedes han sido muy juiciosos, ¿no? Entonces, decimos que la insulina inhibe la fosforilasa hepática impidiendo que se desdoble el glucógeno en glucosa. ¡Foco! Espera un momentico, espera un momentico. Ustedes díganme, espera un momentico, man. Explíquenos bien cómo es la onda. Pues bien, pues bien. Recuerda que, ¿qué es el glucógeno? Partamos de esa base. Pues es una molécula, ¿cierto? De carbohidratos que pega carbohidratos simples y lo convierten en una molécula mucho más compleja. Eso es a grandes rasgos, pues ese es el glucógeno, ¿verdad? ¿Para qué lo necesitamos? Ya lo hemos dicho en esta clase y ustedes ya lo sabían con anterioridad. Como medio de almacenamiento para cuando volvamos a necesitar glucosa como fuente energética así de rapidez para poder sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, para que este glucógeno se desdoble en glucosas, ¿cierto? Necesitamos una tijera que coge y corte el glucógeno en pedacitos chiquitos que se llaman glucosas. Esta tijera se llama fosforilasa hepática. Cuando yo consumo alimentos ricos en azúcar, en azúcares, en carbohidratos, pues para que no me crean solamente el azúcar del jugo, en carbohidratos, yo necesito acumularlo en forma de glucógeno. Entonces, lo primero que hace la insulina es que, ¿para qué necesito la tijera ahorita? No la necesito porque entonces me corta el glucógeno y no me deja formar lo que yo necesito. Entonces, una de las primeras acciones que hace la insulina en el hígado es inhibir a la fosforilasa hepática, que es esa tijera que me corta el glucógeno y me lo convierte en glucosa. Si ya no tengo la tijera, ya ahora sí puedo formar glucógeno. La insulina no se contenta solamente con eso, sino que aumenta la captación de glucosa que proviene de la sangre por las células hepáticas. Mire lo interesante. Por eso es que termina bajando los niveles de azúcar en la sangre. Por eso es una hormona hipoglicemiante. Coge el azúcar que yo me acabé de consumir y que lo llevé a la sangre y me dice, venga para acá, bajemos ese azúcar de la sangre y metámoslo en el hígado. Aumenta la captación de glucosa que proviene de la sangre para las células hepáticas. Aumenta la actividad de unas enzimas para hacer esto. ¿Cuáles? Pues miren el resumen acá. ¿La insulina qué hace? ¿A quién inactiva? A la fosforilasa hepática. ¿Por qué? Porque la fosforilasa hepática lo que me hace es que me convierte glucógeno en glucosa y ahorita yo no necesito que eso suceda. Además,
aumenta la actividad de una enzima que se llama glucosinasa. La glucosinasa es una enzima que tiene como principal función aumentar la captación de glucosa por los tejidos. Y tercero, aumenta la actividad de la glucógeno sintetasa o sintasa, que es lo mismo. Y la glucógeno sintasa es como la que pega una molécula de glucosa más otra molécula de glucosa y la voy pegando y la voy pegando. Pero para pegar, el pegante que yo necesito es gracias a la glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa. Resumen, de estas tres enzimas, la insulina inactiva la fosforilasa hepática, activa la glucosinasa y activa la glucógeno sintasa. Muy bien, el hígado libera glucosa entre las comidas, dice que la glucemia hace que el páncreas disminuya la secreción de insulina. Si se nos baja el azúcar en la sangre, hace que el páncreas inmediatamente disminuya la secreción de insulina. Volvamos al ejemplo. Desayunamos a las 7 de la mañana. Termino de desayunar, se elevan los niveles de insulina. Hace todo lo que hemos poco a poco hemos dicho ahorita en la clase. Son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana y la glicemia comenzó a disminuir, a disminuir. El azúcar en la sangre comenzó a disminuir, a disminuir. En la medida en que el azúcar en la sangre disminuya, la insulina, ¿para qué necesitamos insulina si yo no tengo glucosa para meter? Entonces la insulina también va disminuyendo. Esto es lo que me está diciendo acá, que al disminuir el azúcar en la sangre hace que el páncreas disminuya la secreción de insulina al mismo ritmo. Si ya no tengo insulina, porque miren que ya disminuí la secreción, entonces, ¿qué sucede? Se interrumpe la síntesis de glucógeno en el hígado. Claro, pues ya no tengo insulina que me ayude a pegar las glucosas con la glucógeno sintasa ni nada. Activa, y miren quién se vuelve a poner activa. ¿Se acuerda la tijera que teníamos inactiva? Activa la enzima fosforilasa hepática, haciendo que se degrade glucógeno a glucosa fosfato y deje glucosa libre para que volvamos a sobrevivir. ¿Sí ven lo interesante y cómo va concatenada una cosa con otra? Entonces activa la enzima glucosa fosfatasa provocando la separación de glucosa y el radical fosfato y dejando glucosas libres disponibles para utilizarlas en forma de energía. En resumen, entonces, si yo consumo un alimento rico en carbohidratos, como son todos prácticamente, pues excepto que usted coma proteína pura o grasa pura, pues los excesos de glucosa, gracias a la insulina, los convertimos ¿en qué? En glucógeno. Si todavía hay más exceso de glucosa, entonces esos excesos de glucosa, gracias a la insulina, ya los termino convirtiendo en ácidos grasos. Veámoslo acá. Eso que ¿se acuerda el gráfico que les mostré hace rato? Mírenlo otra vez acá. Si aumentamos el consumo de glucosa, aprovechamos el receptor GLUT2, ¿cierto? Metiendo glucosa, aquí actúa la glucosinasa y convertimos en glucosa 6-fosfato, aumentando los niveles de ATP. Estos niveles de ATP cierran canales de potasio, se produce despolarización, la despolarización produce apertura de canales de calcio, voltaje dependiente, ese calcio busca las vesículas de insulina del aparato de Golgi produciendo su excreción por exocitosis. Entonces aquí estoy hablando de la célula beta, ¿de qué produce la célula beta cuando se aumentan los niveles de azúcar en la sangre? Bien, entonces ya hemos visto cómo actúa la insulina en el músculo, cómo actúa la insulina en el hígado y cómo actúa la insulina en el metabolismo de las grasas, porque acabamos de darnos cuenta que si sigue sobrando glucosa, la tenemos que convertir en grasa. Entonces promueve la síntesis de ácidos grasos, la insulina, en células hepáticas que se transportan en forma de lipoproteínas, ¿hacia dónde? Hacia los adipocitos. Entonces la insulina acelera el transporte de glucosa hacia los hepatocitos, el ciclo del ácido cítrico se forma un exceso de iones de citrato y isocitrato, los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos. Entonces, por eso es que uno tiene que ser muy enfático, mis hijos, con los pacientes. Cuando usted ve pacientes que usted quiere controlar, que tienen afectaciones y que usted cree que
van a terminar haciendo un infarto. ¿Por qué? Entonces usted tiene que explicarles. Mire, si usted no come ordenadamente, entonces la gente piensa que es la grasa nomás, pero dejar 100 panes al día, pues. El problema es que el pan es rico en carbohidratos. Y si se come 6 panes, pues, hay suavecito. Ay, no, es que con el café. Pero el problema es que, si usted le pregunta a las personas, es que yo desayuno con pan. A la media mañana, café con pan. Almuerzo y a la tarde otra vez café con pan. Y en la noche otra vez café con pan. Entonces usted pone a darse cuenta, humana, y come tranquilamente 8 y 10 panes al día. ¿Me entiende? Y seguramente eso va a estar en exceso y terminan convirtiéndose en mil. En ácidos grasos, en triglicéridos, ¿cierto? Y el problema es para sus pobres arterias que poco a poco van a ir tapando. Eso después lo verán en fisiopatología cuando hablen de aterosclerosis y esas vainas, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que tenemos que llevar a los pacientes a que tengan conciencia. Entonces, ¿cómo actúa la insulina sobre los ácidos grasos? Inhibe la acción de una enzima que se llama lipasa. La lipasa sensible a la hormona. Esta, ¿se acuerdan de la fosforilasa hepática? Pues esta señora lipasa cumple un papel muy similar. La lipasa es también la tijera que hace que se corten los ácidos grasos complejos a ácidos grasos libres y sean liberados al sistema. La insulina dice, no señor, yo lo que voy es acumular grasa, yo lo que no quiero es soltar grasa. Entonces lo primero que dice esto es inhibamos a la tijera que es la lipasa. Además, promueve el transporte de glucosa al interior de los adipocitos. Llama, venga para acá. Como ya no hay dónde depositarlos en el hígado, ya se llenó el hígado, ya se llenó el músculo. Ahora traigámonos a los adipocitos. Cuando hay una disminución de insulina, hay un aumento del consumo metabólico de las grasas. Claro, si yo ya no tengo insulina, como dijimos hace rato, pues ya libero glucosa y si me hace falta más glucosa, entonces termino también liberando ácidos grasos como fuente energética. De eso hablaremos y ustedes lo van a leer cuando lean la fisiopatología de la diabetes. Entonces la deficiencia de insulina aumenta el uso de grasas con fines energéticos, lo que les acabo de decir. Entonces el déficit de insulina, ¿qué produce? Lipólisis, porque acuérdense que ¿quién queda libre? La lipasa. ¿Se acuerdan de la lipasa la que corta los ácidos grasos dejando ácidos grasos libres? Entonces, lipólisis de la grasa almacenada con liberación de ácidos grasos libres, aumentando la concentración plasmática de colesterol y fosfolípidos. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. ¿Por qué? Apliquemos lo que ustedes saben de bioquímica. Si yo tengo un paciente que está utilizando grandes cantidades de grasas en lugar de carbohidratos como fuente energética, recuerden ustedes que el problema de los ácidos grasos es que como productos de degradación producen ácido acético y ácido butírico. Y el ácido acético se concentra y produce un efecto de cetosis y son ácidos, entonces acidosis en el organismo. Entonces, en resumen, la insulina facilita los depósitos de lípidos y almacenamiento de grasas en células adiposas. Si el hígado excede la capacidad para almacenar el glucógeno, que tan solo es entre el 5 al 6%, la insulina fomenta la conversión de glucosa ¿en qué? Ácidos grasos. De triglicéridos, pasa a la circulación sanguínea, posee lipoproteínas, transportan al tejido adiposo, contiene lipoproteína lipasa y entonces esto también esta lipasa la que ayuda a desdoblar ácidos grasos, triglicéridos en ácidos grasos, la insulina inhibe esa activación mientras está actuando. Muy bien, entonces ya vimos qué efectos produce la insulina en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo. ¿Qué efecto tiene la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento? Entonces, la insulina incrementa el transporte activo de aminoácidos al interior de las células, tiene efecto sobre el RNA mensajero para formar nuevas proteínas. En este caso hablaremos de que tiene una acción anabólica. La insulina acelera la transcripción de determinadas secuencias genéticas de ADN, inhibe el catabolismo proteico, la regulación de la insulina está dada por niveles de glucosa en sangre.
La carencia de insulina provoca disminución de proteínas y de aminoácidos en el plasma. La insulina y la hormona de crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. Miren aquí, de manera sinérgica para promover el crecimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de secreción de insulina? Es aumento de la glucemia, aumento de los ácidos grasos libres en sangre, aumento de todo esto produce el aumento de la glucemia, el aumento de aminoácidos en sangre, las hormonas gastrointestinales como la gastrina, colecistocinina, secretina y péptido inhibidor gástrico también aumenta la secreción de insulina. Las sulfonilurias, esto no tiene importancia. Miren, la resistencia a la insulina, por ejemplo, la obesidad, la estimulación beta-adrenérgica, el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol, que son hormonas hiperglicemiantes, pues lógicamente aumentan la secreción de insulina como efecto compensador y la estimulación parasimpática. ¿Qué disminuye la secreción de insulina? El ayuno, ¿sí? Cuando ya se nos va acabando. La somatostatina, que es una hormona contrarreguladora. La actividad alfa-adrenérgica, una hormona que descubrieron hace unos años que se llama la leptina, ¿cierto? O la disminución de la glicemia, pues disminuye la secreción de insulina. Bien. ¿Cómo hacemos para controlar la secreción de insulina? El aumento de la glicemia estimula la secreción y produce una retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando aumenta la glicemia, aumenta la insulina, cuando disminuye la glucemia, disminuye las secreciones de insulina. Entonces, ¿fomenta la utilización de carbohidratos con fines energéticos? Sí. ¿Y reduce el uso de los lípidos? Sí. ¿Controla cuál de estos dos alimentos debe ser utilizados con fines energéticos? Sí, la insulina produce eso. Pero no solamente secretan los islotes de Langerhans insulina, sino que también secretan glucagón, ¿verdad? Esta es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Y es muy fácil, después de ya haber hablado todo este rato, ya más de 40 minutos, hablar no solo de insulina, ya sentarnos a hablar de glucagón, porque con base en lo que hemos dicho, podemos decir que las funciones del glucagón son funciones opuestas a las de la insulina, por lo tanto la consideramos como una hormona hiperglicemiante o hiperglucemiante, que es la misma carajada. Su principal función entonces es la de incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Sí, señor. ¿Cuáles son sus efectos sobre la glucosa? Al contrario, como les dije, ya es muy fácil, habiendo entendido lo anterior. Entonces, la degradación del glucógeno hepático produciendo la glucogenólisis. O sea, cogiendo la molécula largota de glucógeno que está llena de glucosas pegadas y despegándolas otra vez, dejándolas libres. Incremento de la gluconeogenia hepática, gluconeogénesis. ¿Cómo lo hace? Entonces, por enzimas como la adenilatociclasa, el AMP cíclico, la proteincinasa, hace que se vuelva a activarse, que pase de fosforilasa B sinasa a fosforilasa A, o sea que la tijera se vuelva a activar. Y esa tijera que produce degradación de la glucosa, dejando glucosa libre, disponible para que la utilicen. Pero, sin embargo, como también dijimos de la insulina, no solamente cumple estos efectos, sino que tiene otros como cuáles. ¿Se acuerdan de la lipasa que también estaba inhibida por la insulina? Pues en este caso, la vaina va en dirección opuesta y entonces lo que hace es activar a la lipasa, haciendo que los ácidos grasos estén listos para consumo energético. Hace una disminución de los triglicéridos en el hígado. ¿Se acuerda que con la insulina se aumentaba la producción de triglicéridos? Y miren otras cosas interesantes como esta, estimula la contracción cardíaca. Por eso ustedes de pronto van a ver por allá cuando estén en clínica utilizar glucagón en unidades de cuidado intensivo o unidades coronarias. No es lo más frecuente, pero pueden ver. Aumenta la secreción biliar, inhibe la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. ¿Cómo se regula el glucagón? Una disminución de la glucemia incrementa la secreción de glucagón.
un incremento de la cantidad de aminoácidos a la arginina aumenta la secreción de glucagón. El ejercicio estimula el glucagón porque si uno está haciendo ejercicio, pues comienza a gastar todo el combustible, entonces el glucagón tiene que comenzar a suplir eso. Y mire la somatostatina, inhibe la secreción de glucagón y de insulina como ya lo hemos visto. Ustedes se preguntarán entonces qué función cumple. No, dejarlos que estén en los niveles que deben de estar, no dejando que se suba mucho ni uno ni el otro. Se descubrió hace algunos años que unas sustancias se llamaban incretinas, ahora son fundamentales las incretinas, como parte de la fisiología de la secreción y del manejo del azúcar en la sangre y de la farmacología también. Entonces, aquí estamos viendo que cuando uno consume carbohidratos, ¿cierto? Y esos niveles de glucosa en la sangre están elevados, se secretan a partir del intestino unas sustancias que se llaman incretinas. Las incretinas estimulan a las células beta del páncreas para que haya mayor liberación de insulina y además actúan sobre las células alfa de los mismos islotes del Langerhans, disminuyendo la liberación de glucagón, entonces dejando en pleno a la insulina para que actúe, aumentando la captación de glucosa por músculo de hígado. Cuando ya ese alimento, la cantidad de alimento haya disminuido, o sea, y disminuye la cantidad de azúcar en la sangre, inmediatamente ya no necesitamos más a las incretinas porque ya va a comenzar a pasar que la insulina comienza a disminuir. Entonces, viene una enzima que degrada las incretinas que se llama la DPP4, dipeptidasa 4, que degrada las incretinas y le dice a Fresco, ahora ya no la necesitamos porque ya no hay altos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, el nivel de glucosa en sangre puede ser o hiperglucemia o hipoglucemia o normal, dependiendo de quién esté actuando y cómo esté nuestra alimentación. Muy bien. Vamos con esta es la primera sesión. Preguntas hasta aquí. Doctor, disculpe, en el caso de las incretinas, o sea, se puede decir que son como el primer paso que se tiene para que se active la insulina y se baje el Sí, glucagón, o sea, irían primero que todo. sí, es un estimulante para la secreción de insulina, sí. Sí, cómo no. Doctor. Sí, dime. Em, en la diabetes tipo 1 no se produce insulina, ¿verdad? Entonces, tampoco o habría muy reducido el péptido C. ¿Y hay algún examen que se lo pueda medir como para diagnosticar esta enfermedad? ¿El de la insulina? ¿El de la diabetes tipo 1? Sí. Sí, sí, hay exámenes, claro, el azúcar en la sangre. Y ya exámenes más específicos, sí, que no vienen al caso ahorita, pero sí. Pero la clínica predomina. Y ya después se le hacen otro tipo de exámenes, nivel de insulina y toda esa vaina así. Uno puede medir directamente la insulina en sangre. Y doctor, ¿la marea alcalina que da después de comer tiene relación con la insulina? Pues lo que pasa es que cuando uno habla de marea alcalina, habla de otras cosas. Pero aquí lo importante es más los carbohidratos como tal, ¿sí me entiende? Más los carbohidratos. Parte de la marea alcalina, pues, tiene que ver con otras secreciones, ¿no? Entonces, si uno mira directamente, pues no. Pero pues como cuando usted consume alimentos, vuelvo a insistir, parte de ellos casi siempre son carbohidratos. Pues van de la mano una cosa con la otra. Listo, muy bien. Ya se fueron los 8 que siempre se van. Es que les importa un pepino esto.
Lo que sí me alegra mucho es que casi todo el mundo se sacó 5, ¿no? Entonces, ojalá que esos 5 sean de verdad, que no hayan hecho trampa, ¿no? Yo ya tengo gente detectada que siempre hace trampa. Y lo que me inquieta es que nunca se quedan sino los de siempre, que siempre les digo. Recuerden que el examen final es presencial y no van a poder hacer trampa los que están acostumbrados a hacer trampa. Es más, creo que ni yo lo voy a cuidar. Van a tener gente especial allá cuidándolo. Entonces, ojo con eso, porque van a estar los jefes cuidándolos y los jefes no van a tener compasión por anularle un examen. Yo sé que la mayoría de ustedes son muy bonitos. Realmente la mayoría de ustedes son muy bonitos. Y aquí estoy hablando con los que son juiciosos Doctor, con mis clases. Sí, díganme. ¿el parcial sí queda para el 2 de octubre presencial o se cambió la fecha? Yo no sé, eso lo decía en la universidad, yo no. Creo que no, creo que no lo van a hacer el 2 de octubre. Pero eso se lo van a avisar a ustedes, me imagino. Creo que no va a ser el 2, creo que va a ser el 4. Me han dicho. Es lo que, la información que tengo yo, pero yo no sé, todavía no me han confirmado, pero creo que esa información se la darán a Sebastián, pero creo que no, y creo que yo no voy a estar en el examen, yo solamente voy a hacerlo, se los envío y va a haber otra gente que los va a cuidar, porque pues, lógicamente los van a dividir en grupos pequeñitos y no los van a dejar hacer con sus amigos, pues vuelvo a insistir, yo sé que la mayoría de ustedes son juiciosos y que no tienen ningún problema y no tienen ningún lío. Listo, dame un momentico, yo me tomo un poquito de agua y seguimos, ¿vale? Ya para terminar.